relación a la negociación colectiva, y en ese sentido vamos a dar inicio a este importante conversatorio. Ya contamos con la presencia de nuestras expositoras el día de hoy. Dar el pase a la doctora Katy Caballero, quien es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, se puede ver, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, voy a desarrollar brevemente este tema, ya que es algo, bueno, digamos, un cambio normativo que se ha dado en los últimos días y que definitivamente tiene una incidencia en el ejercicio de la negociación colectiva de los trabajadores del sector estatal, ¿no? Entonces, como bueno, todos los que estamos presentes el día de hoy son trabajadores y trabajadoras estatales, entonces conocen más o menos en primera persona cómo ha sido el proceso de ejercicio del derecho a la negociación colectiva, ¿no? Entonces sabemos que este es un proceso difícil, tortuoso, con mucha lucha de por medio, pero donde finalmente se consiguió que se expida la ley de negociación colectiva, ¿no?, del sector estatal, que está vigente desde hace 2 años aproximadamente, ¿no? Y que, bueno, en virtud de la cual se venía negociando en los últimos tiempos. Ahora, pero en cierta medida, pese a muchos cuestionamientos que puedan haber existido respecto a la ley, pero sobre todo a los lineamientos, en términos generales, por lo menos en el tema de la ley, hay grandes avances en torno a la regulación de la negociación colectiva del sector estatal en el marco de las sentencias de los pronunciamientos y de los parámetros que estableció el Tribunal Constitucional en su momento cuando dispuso que que observó, ¿no?, la ley de servicio civil, la ley Servir, y estableció parámetros para la regulación de la negociación colectiva en el sector estatal que garantice justamente el ejercicio de este derecho. Entonces, independientemente, como repito, de las observaciones sobre determinados aspectos o algunos aspectos sobre todo los lineamientos, es una ley importante y que establecía y garantizaba el ejercicio en términos generales de este derecho tan importante. Entonces, esta regulación o esta norma, este decreto de urgencia 06-2024, lo que hace es, en cierta medida, ¿no?, retroceder temporalmente, entre comillas, el ejercicio o, digamos, el avance regulatorio que se tenía de la garantía del ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Entonces, ciertamente es preocupante, ¿no? Es preocupante, ¿por qué? Porque en nuestro país las normas laborales que se emiten con naturaleza temporal, que normalmente son restrictivas, ¿no?, en favor o en pro de determinados beneficios generales, ¿no?, que terminan siempre en detrimento de los trabajadores y trabajadoras. Estas normas inicialmente temporales se convierten en permanentes, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que es, legítimamente consideramos que podría suceder con los alcances de este decreto de urgencia, ¿no?, que en principio señala que su alcance es del año 2024, pero que sospechamos, ¿no?, legítimamente que esto podría extenderse eh, en el futuro, ¿no? O en todo caso mínimamente establece un precedente que no deja a los sectores o los actores sociales públicos poder ejercer su derecho a negociación colectiva como corresponde, ¿no? Sino que ya no pasó ni 2 años, ¿no?, o apenas 2 años de la aprobación y de la vigencia de la ley, y ya se emiten normas que pretenden restringirla bajo la figura de la temporalidad. Bueno, entonces vamos a recordar algunas cosas importantes que tienen que ver con la evolución normativa en esta regulación. Y primero, vamos a empezar por lo más reciente, digamos, en los últimos años, porque claro, es muy antiguo, pero pues recordemos que el sector público, el ejercicio de la negociación colectiva ha sido siempre restringido. Entonces, se recordarán que ha habido normas de presupuesto que se emitieron impidiendo o prohibiendo la negociación colectiva a nivel
digamos, de beneficios económicos, incluso los lagos arbitrales, ¿no? Y estas previsiones se fueron dando a lo largo del tiempo o renovando con cada ley de presupuesto que se iba dando, y esto mereció pues una acción de inconstitucionalidad que en el año 2015, recordarán, tuvo un pronunciamiento favorable del Tribunal Constitucional, del colegiado de ese entonces, declarando la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de presupuesto cuestionadas, ¿no? ¿Por qué? Porque prohibían todo tipo de, digamos, de negociación colectiva en temas de beneficios económicos, ¿no? En el sector público. Y luego sale la sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Servicio Civil que iba en la misma línea de la Ley de Presupuesto, recordarán. Entonces, la característica o lo que la particularidad o lo que hace, digamos, familiar, vamos a decir, estas dos sentencias, es que el Tribunal Constitucional dispuso que en la norma que el Congreso tenía que emitir una ley que regule de manera adecuada, ¿no? Garantizando el ejercicio de la libertad sindical y el marco de la negociación colectiva de los trabajadores del sector estatal, y que esto finalmente se cumple, ¿no? O se observa luego de varios años, claro, ya recordemos que esto no se dio en el marco del plazo de que señaló el Tribunal Constitucional, sino que se tardó mucho tiempo, pero finalmente en el año 2021 se publica la ley 31188, ¿no? Como digo, una ley muy importante, una ley trascendental, central dentro de lo que significa nuestro marco normativo laboral en sector público, sobre todo, y que establece garantías para el ejercicio de la libertad sindical, en el marco, mejor dicho, de la negociación colectiva en específico, y luego se aprueba este, perdón, se publica el Decreto Supremo 08-2022 que establece los lineamientos para la implementación de la negociación colectiva del sector estatal, ¿no? Entonces, que vienen a ser una suerte de reglamentos, ¿no? Entonces, ya con estas dos normas que acabamos de mencionar al final, digamos que se tiene un marco, como dije, con cuestiones a mejorar, con cuestiones seguramente que en algunos casos había cuestionamientos, pero ya tenemos un marco normativo sólido en materia de negociación colectiva del sector estatal, y es con la cual se ha estado manejando las últimas negociaciones colectivas de estos últimos años, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, como ustedes han estado, por supuesto, participando en sus respectivas negociaciones colectivas, esto también significa pues todo un tema, digamos, de problemas al momento o sea, no es fácil, ¿no? Llevar adelante el procedimiento de negociación colectiva en la manera que está enmarcada en la ley por distintas circunstancias que ustedes seguramente las están viviendo en carne propia, las han estado viviendo todo este tiempo, ¿no? Pero se ha estado manejando en cierta medida, ¿no? Sin embargo, ahora, con lo que establece el decreto de urgencia 006-2024, como dije al inicio de mi exposición, esto significa un retroceso, entre paréntesis, entre comillas, temporal, o una restricción temporal en el ejercicio de la negociación colectiva, porque dispone específicamente que ya los acuerdos para el año 2024 no van a poder ser, los acuerdos que se arriben en negociación colectiva no van a poder ser de carácter permanente, ¿no? Los acuerdos económicos, entendemos. Entonces, esto significa, por supuesto, una restricción de un ejercicio, un derecho que está reconocido, es un derecho que está señalado en el artículo 28.2 de la Constitución, donde se señala enfáticamente el deber del Estado de la promoción o mejor dicho, del fomento de la negociación colectiva, y que sin embargo nuevamente estamos debatiendo que por qué se está nuevamente interviniendo el ejercicio del derecho cuando ni siquiera tenemos 2 años o apenas 2 años de la ley por la que tanto se luchó. Entonces, ese es un tema a tener en cuenta, ¿no? Seguramente, y claramente preocupa.
¿Qué dice, en todo caso, para ir, digamos, clarificando lo que dice o lo que implica este decreto de urgencia? Se trata de todo un paquete de medidas, ¿no? Digamos, económicas, ¿no? Con la finalidad, pues, de establecer ciertos criterios, ciertos criterios en materia de gastos, etcétera, en el sector estatal, ¿no? Se trata claramente de unas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto público. Entonces, este decreto de urgencia, ¿no? Como ustedes lo han visto, se refiere o regula distintos aspectos en el marco del Estado, pero el artículo 18 en concreto es el que hace referencia a las medidas en materia de negociación colectiva que tengan incidencia económica del año 2024. Entonces, primero, ¿qué es lo que dice esta norma, este artículo? Porque es un artículo del decreto de urgencia. Primero, que estamos hablando de la negociación colectiva de nivel descentralizado, es en la negociación colectiva que hacemos a nivel territorial o a nivel de entidad o de sector, ¿no? Entonces, esto lo que señala acá es que durante el año 2024, los convenios colectivos, las actas de conciliación e incluso los laudos arbitrales, porque lo señala al final, solo pueden contener cláusulas que establezcan condiciones de trabajo o de empleo con incidencia económica de carácter temporal. O sea, lo que se va a acordar en estos instrumentos no puede tener carácter permanente, ¿no? Según indica durante el año 2024. Y es interesante porque este decreto de urgencia habla de durante el año 2024, pero digamos, regula en el futuro, porque impide que esto sea, que lo que se acuerde tenga incidencia permanente, pero a su vez habla de que tiene naturaleza temporal, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, así lo establece y en ese sentido indica ello, ¿no? Que las cláusulas de estos acuerdos o de estos instrumentos solamente con respecto a las condiciones económicas solamente pueden ser temporales, ¿no? Ahora, esto a su vez indica que no comprende a la negociación colectiva de nivel centralizado, solamente estamos hablando o la restricción se ha dispuesto para la negociación colectiva a nivel descentralizado, ¿no? Pero hace una excepción en el nivel centralizado, porque habla de que a excepción del ámbito sectorial que corresponde a los servidores públicos de las carreras especiales de sectores educación y salud. Entonces, acá se hace digamos, se está regulando de manera general, a través de un decreto de urgencia, para restringir la negociación colectiva descentralizada, ¿no? En el sentido de prohibir que se establezcan acuerdos de naturaleza permanente, pero a su vez exceptúa a un sector de trabajadores y trabajadoras del Estado, que son los sectores de educación y salud. Ahora, ¿por qué se ha hecho esta excepción? ¿No? Eso es lo que resulta pues, interesante de pensar, ¿no? Ahora, acá no queremos plantear de por qué ellos y por qué nosotros, sino que simplemente a lo que yo quiero llegar es que el decreto de urgencia, que sea tal cual está planteado, no se encuentra lo suficientemente sustentado para poder abordar o justificar su existencia. Al menos no con respecto a temas de la negociación colectiva a la cual nos estamos refiriendo, porque como dije, el decreto de urgencia se refiere a muchas cuestiones, ¿no? Entonces, incluso el 18.3 habla de que el funcionario o el directivo que suscriba estos convenios colectivos de esta manera que está prohibido van a poder ser pasibles de ser sancionados de manera civil, penal, administrativa, funcional, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir a comentar un poco cuando estamos hablando de un decreto de urgencia. El decreto de urgencia es una norma que tiene un rango de ley, ¿no? Es una normativa que tiene un rango de ley, pero que solamente, ¿no? Que se expide, ¿no? En circunstancias muy específicas, ¿no? El artículo 118 de la Constitución señala que el decreto de urgencia se utiliza para regular respecto de medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Valga precisar antes que nada que el decreto de urgencia lo expide
¿no? El presidente de la República, ¿no? Lo aprueba el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, es una delegación que hace, ¿no? El Poder Legislativo al presidente, ¿no? A la presidenta en este caso, ¿no? Entonces, estamos hablando de una circunstancia en específico, habla medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando sea de interés nacional. Artículo 118 de la Constitución. Ahora, ¿dónde también se puede, o en qué momento se puede legislar a través de decreto de urgencia, o el presidente puede legislar a través de decreto de urgencia, en una situación de disolución de Congreso? Esto ya lo vimos en la época de Vizcarra, ¿no? Pero bueno, eso también está señalado allí, ¿no? Entonces, esto es lo que establece la Constitución respecto a, primero, lo que regula, o lo que puede regular el decreto de urgencia. Entonces, estamos hablando de medidas extraordinarias. Estamos hablando de medidas que sean excepcionales, ¿no? En una circunstancia particular. Ahora, estamos en este momento atravesando una crisis económica tal a nivel del Estado que pueda justificar esta decisión excepcional que establece o que otorga la Constitución, ¿no? Al presidente de la República, para que pueda justificarse la existencia, al menos, o la incorporación de esa restricción a nivel de negociación colectiva estatal en este decreto de urgencia? Esa sería la pregunta. Si está suficientemente justificado. Estamos en esta crisis, en esa situación excepcional, de fuerza mayor, irresistible, lo que fuere, que puede haber justificado esta excepción, esta circunstancia excepcional, como digo, establecida en este decreto de urgencia respecto a la negociación colectiva estatal? Esa es la pregunta. Teniendo en cuenta lo que dice la Constitución, podríamos, digamos, deducir, ¿no?, que al señalar la Constitución, el artículo 118, que lo que se regula son medidas extraordinarias en materia económica y financiera, sí es que los derechos laborales, porque acá estamos hablando de derechos laborales, pueden ser regulados, ¿no?, en este caso, o pueden ser modificados, ¿no?, a través de un decreto de urgencia, ¿no? Entonces, no podrían regularse en términos generales a través de un decreto de urgencia, ya que no se trata de materia económica y financiera, estamos hablando de derechos laborales, de derechos fundamentales. Entonces, claro, acá hay una postura, ¿no?, que debo de todos modos, por supuesto, señalar, que se considera, de parte, por supuesto, de los juristas, que se considera una excepción, ¿no?, en este caso, en la especialidad de la norma, cuando se trata de normas presupuestarias que tienen que ver con derechos laborales de trabajadores del sector público. Pero por supuesto, es una postura, y además subyace la figura de que tenga que ser una circunstancia extraordinaria, excepcional, ¿no? Entonces, allí en realidad, ese es el asunto, ¿no? El decreto de urgencia se refiere en su parte de su exposición de motivos, desarrolla, ¿no?, un poco las razones por las cuales ellos están tomando esas decisiones en materia presupuestaria y financiera. Sin embargo, me parece, ¿no?, o no encuentro aún, ¿no?, de la exposición o de que se desarrolla en esta norma, suficiente como para poder haber intervenido también al ejercicio de la negociación colectiva en el sector estatal, ¿no? Entonces, yo considero que no está debidamente justificada esta intervención desde el punto de vista de la excepcionalidad y de la circunstancia extraordinaria que justificaría esta intervención. Ahora, como decía, la jerarquía normativa del decreto de urgencia, en realidad estamos hablando tiene un rango legal, porque el Código Procesal Constitucional lo incorpora, ¿no?, digamos, cuando se hace referencia a los alcances o la procedencia de las demandas de inconstitucionalidad, se señala que esta procede en contra de las normas que tienen rango de ley, como son las leyes, decreto legislativo, decreto de urgencia, y etcétera. Entonces, por esa razón es que, claro, consideramos, y está en ese sentido,
digamos, indirectamente señalado por el Código Procesal Constitucional, que estamos hablando de una norma que tiene rango de ley, que es un decreto de urgencia, ¿no? Entonces, esa es la jerarquía normativa que tiene esta norma. Entonces, en ese sentido, ya volviendo al punto, si analizamos, primero, ¿no? De acuerdo desde mi punto de vista, por supuesto, no me parece que estuviera justificada la intervención mediante un decreto de urgencia respecto de los derechos laborales, en este caso el ejercicio de la negociación colectiva de los trabajadores del sector público, ¿no? En tal virtud considero que estamos en una circunstancia de afectación del derecho constitucional de la negociación colectiva de los trabajadores del sector público, y en ese sentido, pues está abierta la posibilidad de incorporar o de presentar, tomar acción, ¿no? Una acción legal, en este caso una acción digamos, de inconstitucionalidad respecto de este artículo 18 de este decreto de urgencia, ¿no? Yo considero que se podría, en el marco de todo lo que he desarrollado, me parece que está clarísima la afectación, me parece que no está justificada en absoluto esta intervención, ¿no? Y sobre todo porque en realidad estamos hablando de, como digo, porque ha valido la pena y retroceder un poquito y ver todo lo que se ha, digamos, avanzado en materia de protección de derechos laborales de los trabajadores del sector público, para que mediante esta intervención justificada nuevamente estemos ante a una circunstancia de retroceso. Y además porque sí resulta absolutamente innecesario. ¿Por qué? Porque en el caso, ¿no? Los beneficios económicos que se suelen solicitar en negociación colectiva de naturaleza permanente son los aumentos remunerativos, ¿no? Y de acuerdo a la propia ley de negociación colectiva del sector estatal, esto, ¿no? Cuando ya ha sido parte del acuerdo de la negociación colectiva centralizada, ya no se puede incorporar en la descentralizada. Entonces, ni siquiera por ese lado podríamos decir que estamos hablando de una duplicidad. Tampoco es, porque eso ya está resuelto por la norma que ya existe. Entonces, desde mi punto de vista, es una intervención que no está justificada y que afecta claramente el derecho al ejercicio de la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras del sector estatal. Bueno, voy a dejar mi intervención por aquí. Muchas gracias por su atención.